A ver, recuerden que como les dije, la semana que viene, en vez de empezar a las 6, empezaremos a las 5. ¿Lo recuerdan? Vale. Entonces, en primer lugar, lo que les voy a decir del tema 3 es que hay algunas cosas que no se van a tener que estudiar. Y entonces yo lo que les voy a ir diciendo ahora, qué cosas no se tienen que estudiar, para que las vayan apuntando, para que luego cuando vengan aquí el próximo día 11 de junio, ¿vale? Pues ese va a ser el día de los exámenes presenciales, 11 de junio. Perdona, Marcelo. ¿Qué? Ese 11 de junio es examen de PNG y los que tenemos contabilidad pendiente. Eso sería para la semana siguiente. Cae. Sí. Los exámenes de recuperación son la semana siguiente. ¿Vale? O sea que sería día 18. ¿Vale? Porque ya después no hay más tiempo. Sí, la semana siguiente a la semana de exámenes finales, pues sería la semana de, salvo que me digan otra cosa, la semana de extraordinaria de recuperaciones. Que tenía las recuperaciones el mismo día 11. Pues a mí no me ha dicho nada sobre eso. Yo no sé si tú has hablado con Néstor para que te haga el mismo día esos exámenes. Eso es otra cosa. Pero date cuenta que el mismo día 11 tienes que hacer PNG, tienes que hacer FOL y tendrías que hacer COP. Yo no sé si te va a dar tiempo. Que no puede ser el qué. Por eso. De todas formas yo le confirmo la semana que viene. Pero siempre se ha hecho así. Es decir, en años anteriores lo que se ha hecho es semana de exámenes de tercera evaluación y a la semana siguiente los exámenes de extraordinario. Ya. Bueno, a ver. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, lo del tema. A ver, aquí tenemos el tema 3 que nos habla sobre el sistema fiscal. A ver, les voy a ir comunicando cosas que no van a entrar, aunque están en el tema. ¿Vale? Entonces, nos vamos a Cielito. Tema 5. A ver, ¿lo veis ahora? Esto fuera. A ver, tema 5.
tema 5 no, perdón. Tema 3. Página 4. Entonces, seguimos. Página 5, sí. ¿Veis que llegamos a la página 6? Y veis que pone todo esto de principios presupuestarios de competencia. Sí, estoy diciendo lo que no entra, Manuel, para que lo tachen o lo escriban o lo que quieran. Ves que pone artículo 168.1, artículo 22, artículo 1203.1, todo eso de artículos, eso no entra. ¿Vale? Esta parte, esto no. ¿Vale? Luego, por ejemplo, veis aquí que pone principios presupuestarios de publicidad. Ves que pone artículo 169.1, artículo 169.3, artículo 169.7. Luego veis que pone principios presupuestarios de anualidad, artículo 164, artículo 163, artículo 176. Luego veis donde pone especialidad cualitativa, artículo 172.1, artículo 172.2. Luego donde pone principios presupuestarios de unidad, artículo 168.5, artículo 4 del Real Decreto 590, artículo 165.3 Real Decreto Legislativo de 2004. Todo esto que pone articulado, eso no. Veis que luego pone especialidad cualitativa dentro de la página 9, artículo 162.1, especialidad cuantitativa, artículo 172.2, principios presupuestarios en afectación, artículo 165.2 y principios presupuestarios de estabilidad 165.1. Eso tampoco. ¿Todo el mundo lo va viendo? ¿Todo es articulado? Pues no. ¿Vale? Luego, a ver si hay algo más por aquí que no entraba. Sí, pero es que hay cosas que tienes que saberte de aquí, Agustín. Siempre estamos con lo mismo. Exacto. Por ejemplo, después, otra cosa que no voy a poner, aquí por ejemplo, en la parte final, página 31, nos habla cómo contablemente se liquida un impuesto sobre beneficios. Por ejemplo, los asientos pues no los voy a pedir, aunque sería recomendable que ustedes se lo leyeran para que entendieran o intentaran entender cómo se hacen los asientos de los impuestos. Y eso es por ahora lo que yo les he dicho que no va a entrar. ¿Vale? Pues bueno, a ver, el tema 3 les habla del sistema fiscal. ¿Vale? Entonces la cuestión es, lo primero que nos tenemos que plantear es ¿por qué es necesario un sistema fiscal? ¿Por qué es necesario
tener impuestos? ¿O podríamos vivir en un estado en el cual no tuviera impuestos? ¿Sería posible vivir en un estado que no tuviera impuestos? No, ¿por qué? Agustín ya está argumentando algo que es muy cierto. Pues sí, Manuel, nunca te lo habías preguntado. ¿Sería posible tener un modelo de Estado en el cual no existieran impuestos? En el marxismo. A ver, la cuestión es que por desgracia vivimos en un mundo en el cual estamos viviendo en sociedad. Entonces, toda sociedad para poder funcionar necesita de una serie, por ejemplo, de infraestructuras. Piensa en infraestructuras, por ejemplo, aeropuertos. Piensa en infraestructuras carreteras. Piensa en infraestructuras puentes. ¿Vale? Y además también todas las personas tienen una serie de necesidades. Piensen, por ejemplo, educación. Piensen, por ejemplo, vivienda. Piensen, por ejemplo, sanidad. Entonces la cuestión es, si el estado en el que vivimos que te da risa la necesidad de Jessica. Tú, por ejemplo, hace 2 horas tenías una necesidad de comerte torrijas, por ejemplo. Y en cuanto a Manuel, sí, vamos a ver, la cuestión es, se hacen carreteras, la cuestión luego es con qué calidad se hacen esas carreteras y luego hay que ver si esas carreteras se mantienen, si se hace el mantenimiento de ellas. Entonces la cuestión es, lo que pasa es que el modelo actualmente, Manuel, como está montado, es que resulta que el Estado es el que tiene dinero para hacer las carreteras, pero resulta que el Estado luego, vamos a ver, la cuestión es qué se hace con el dinero que se recauda de los impuestos, eso es otra cosa. Por ejemplo, hace poco yo leí en El País de sí, exacto. Yo hace poco leí en El País de que, por lo visto, el Estado tenía que haber pagado 10.000 euros, 10.000 millones de euros en sobrecoste a las empresas constructoras que habían hecho obras públicas. Es decir, el sistema está montado actualmente de que el Estado es el que tiene el dinero, pero resulta que el Estado no tiene las empresas, porque todas están privatizadas, las empresas que pueden hacer las infraestructuras. Las empresas son todas privadas. Entonces resulta que el Estado lo que hace, cuando necesita fabricar una infraestructura, lo que hace es un concurso público, en el cual las empresas privadas que quieran se apuntan a ese concurso y exponen qué cantidad de dinero se van a gastar para hacer determinada carretera. Es decir, exponen una serie de condiciones. Y entonces pues el Estado pues ve las ofertas de las distintas empresas y la mejor oferta que se adecua a lo que el Estado quiere, pues es a quien se los otorga. Obviamente, en principio, lo que se va a querer es que la empresa fabrique la carretera con el menor gasto posible. Es decir, al Estado lo que le va a interesar es gastarse el menor dinero posible en la carretera. ¿Vale? Entonces, las empresas privadas lo que hacen es exponen sus ofertas. Sí, ya lo sé, Manuel. Ya lo sé. Pero yo te digo como en la teoría. Lo que pasa es que después, ¿qué pasa?
Que a lo mejor una constructora te dice, sí, yo te hago la carretera por 10.000 millones, pero es que resulta que después, resulta que esos costes están a la baja. Y resulta que después, cuando empiezan, se les otorga a esa empresa la posibilidad de hacer de que la obra no va a salir por ese presupuesto que se le dijo al Estado, pues le dicen al Estado, mira, que no va a salir por ese presupuesto, que tienen que darme más dinero. Con lo cual, al final, lo que consiguen es la obra y después lo que hacen es pedir más dinero. O también lo que dice Agustín. Entonces, la cuestión, exacto, Nuria, lo del canal de Panamá. Yo soy de la opinión de que se deberían tener más empresas nacionalizadas. Lo que sí se debería hacer con las empresas nacionalizadas es tener una buena gestión, un buen control sobre ellas. Es mi modesto punto de vista. Lo que pasa es que estamos en un entorno actualmente en que todo sea privatizado. Entonces, obviamente, esas empresas privadas lo que van a intentar es conseguir el máximo beneficio económico al menor coste posible. Y si son infraestructuras públicas, obviamente, si pueden hacer una carretera al menor coste, pero aunque no sea todo lo bueno que debería ser, pues se hace. Pero obviamente, como una empresa privada, lo que va a intentar es conseguir el máximo beneficio posible. Entonces, para poder hacer todas esas cosas, vale, el Estado tiene que, es decir, el Estado lo que va a hacer es una previsión de gastos que va a tener. Entonces, de esa previsión de gastos, vale, pues el Estado va a tener que buscar el dinero para poder sufragar esos gastos. Entonces, una de las principales vías a través de las cuales todos los gobiernos pues consiguen los ingresos para poder sufragar objetor fiscal. Bueno, la cuestión es que, Manuel, la cuestión es que estamos en una sociedad en la cual estamos todos sujetos al imperio de la ley. Y el problema es que los impuestos están regulados por ley. Y como todos los impuestos están por ley, el que hace la ley dice, si tú haces determinada cosa, estás sujeto a la ley. Y si tú dices que no, pues resulta que tendrías que irías a los tribunales, lo que pienso yo. Ese es el problema, que el problema es que los que tienen montado el sistema son los mismos que hacen las leyes. Luego existen esas famosas sociedades que son como comunas, en las cuales son autárquicos, es decir, que todo lo que necesitan lo producen ellos y no necesitan nada más. Algo así como estaba la España de Franco después de la Guerra Civil, que era una autarquía. El problema en esa cuestión es que para ser una autarquía tenemos que tener los recursos. Y resulta que en España, pues obviamente no tenemos muchos recursos naturales para poder vivir solamente de lo que tenemos aquí. Piensen, por ejemplo, también, Javier, también, es que eso es una hipocresía encubierta. Es decir, los mismos que dicen que debemos apretarnos el cinturón, y ahora, por ejemplo, no sé si lo saben, ahora va a haber un registro por el cual todos los bancos están obligados a dar
todas las cuentas de todas las personas para que puedan ser investigadas en el caso de que sea necesario por jueces y fiscales o por la policía. Lo que pasa es que las cuentas en extranjero no. Ese es el problema, que el que hacen las leyes y los que están, digamos, en el poder, al mismo tiempo son los primeros que evaden fiscalmente. Es como en un gallinero que el zorro es el que hace las leyes, pero al mismo tiempo él es el que se come la gallina. También, yo creo que el gobierno de las autonomías con tantas administraciones es mucho gasto. Hombre, las personas que tenemos una nómina, sí, pero si solamente hay una administración, no es lo mismo que tener tres. La cuestión es, ¿cuánto dinero de los impuestos se va solamente para gestionar el Estado, que es el que gestiona el dinero? ¿Y en qué se va ese dinero que gestiona el Estado? Ese es el quid de la cuestión. Exacto, lo que dice Nuria. El problema no es pagar impuestos, sino que el dinero que se le da a esos gestores, pues resulta que después ellos, como están amparados en la ley, pues resulta que después ellos lo distribuyen como les da la gana. Y entonces yo pienso que la solución sería articular algún mecanismo por parte del pueblo de forma que se pudiera controlar más a los políticos. Es decir, un político defalca un montón de dinero y resulta que se va, acaba su mandato y no tiene ninguna responsabilidad, no tiene que pagar por lo que ha hecho. Ni civil ni penal. Entonces, ¿qué es esto? Si yo, por ejemplo, no pago la factura del teléfono y ya me ponen un registro de moroso, pues sí, por desgracia todavía seguimos como... hay una frase de Winston Churchill que dice, me gustaría vivir 100 años para ver cómo los hombres vuelven a cometer los mismos errores que he cometido yo. Y por desgracia, usted no sé si no oído hablar de la salida de Tormes. ¿Le suena? Pues ahí ya habla de la picaresca. Pues todavía estamos en un estado, todavía en el siglo XXI. Yo creo que eso es cuestión un poco ya también, un poco de la idiosincrasia propia de los pueblos. Tendemos a ser los españoles pícaros por naturaleza. Y si podemos trincar, trincamos. Pero después, claro, obviamente los que tienen el poder, pues son iguales. Trincan lo que pueden. No tenemos una conciencia colectiva. No tenemos una conciencia de pueblo. No tenemos conciencia de eso. No tenemos conciencia de que, yo qué sé, yo qué sé, por ejemplo, no sé si ustedes han visto muchas veces las papeleras. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, las papeleras de verlas aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas, que las ponía, las papeleras aquellas naranjas de plástico y cada 2 por 3 las veías quemadas? Por ejemplo. Cuando tú sabes que eso es un mobiliario público que ha salido del dinero que ha pagado todo el mundo con sus impuestos. La cuestión es que yo creo que hay poca conciencia social, poca cultura, poca educación, tanto por parte de la escuela como por parte de las familias, en cuanto a que lo que hay fuera de nuestras casas, sí, lo que pasa es que lo de la señora Botella ya es demasiado.
Porque encima que quiera decirlo en inglés, que lo diga en español todo muy bien, pero si encima lo quiere decir en inglés, eso es otra cosa. Eso es como Zapatero, es que también da pena de que los que nos representan después van por ahí y damos una imagen, porque la gente que los ve por ahí piensa, si la alcaldesa de Madrid es así y habla inglés así, ¿cómo serán el resto de españoles? Pues sí, por desgracia. Volvemos a eso. Pues sí, ahora actualmente pues hay muchas personas, muchos niños y niñas que desde pequeños y pequeñas pues ya empiezan a hablar inglés. Entonces, pues, el landismo, sí. Todavía seguimos con esa... yo creo que estamos yendo para atrás, ¿eh? Estamos yendo para atrás. Bueno, esa es otra. Yo ya he oído de que si el PSOE vuelve a llegar al gobierno, una de las primeras cosas que va a ser derogar la LOMSE, que es lo que ha hecho ahora el gobierno del PP. Pues sí, lo que pasa que Manolo, ¿cuáles son los méritos que ha hecho Ana Botella para estar en la alcaldía de Madrid? Pues simplemente ser mujer de José María Aznar. ¿Vale? Cuando yo pienso que los políticos pues tendrían que ser una de las personas mejores preparadas que tendrían que haber dentro del panorama español. Es decir, si tú quieres ser político, quieres ser alcalde o quieres ser ministro, que los hay, es decir, hay ministros que están muy cualificados y ministras, pues tienes que ser como mínimo licenciado o como mínimo doctorado en algo, o doctorado en la especialidad. Hay una carrera que son ciencias políticas. Tienes que ser como mínimo doctorado en la especialidad que vas a hacer, que es eso de que tú por ser miembro del partido te ponen a dedo en un ministerio, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, quieres ser ministro de Sanidad o que harías oposiciones, puede ser también. Si tú quieres ser ministro o ministra de Sanidad, pues coño, al menos que sea doctora en medicina o doctora en gestión de empresas de empresas hospitalarias, por ejemplo. Eso es como, por ejemplo, el señor este que fue alcalde de Marbella. Empezó de camarero. Pues, pues yo pienso de que esa es una cosa que tendríamos que cambiar todo el mundo con los votos o saliendo a la calle, que no solamente la gente saliera a la calle solamente para celebrar que el Madrid o el Barcelona han ganado la Copa de Europa, por ejemplo. Bueno, pues entonces, como en Ucrania, hombre, llegar a la violencia, ¿no? Llegar a lo que pasó hace 2 días, de que una persona que por rencores se cargaron a una política, a una señora del PP, no. Quema de edificios políticos, no. Pero con quedarse en casa tampoco vamos a hacer nada. Pero si saliéramos todos los días, hubiera una manifestación de 1 millón de personas todos los días protestando, ya verías como los políticos ya tomarían buena nota.
no somos, vamos a ver, no somos solidarios, no tenemos conciencia social, no tenemos conciencia de que las cosas que hay fuera de nuestra casa son también nuestras y hay que cuidarlas. No tenemos esa conciencia de pueblo unido, como dice Manuel. Pues coño, pues entonces Nuria, lo que hay que hacer es exigir que haya un mecanismo que permita que el pueblo pueda cambiar a los políticos, no solamente con una elección, con unos votos, porque lo de los votos es que está chupiguay, es decir, ustedes me dicen, me muestran, me prometen lo que ustedes quieren, pero después cuando llego al gobierno yo hago lo que me da la gana y no tengo ninguna responsabilidad con el pueblo. Pues eso no puede ser. Y solamente me amparo en el de que yo creía las cosas que eran de otra manera. No. Pero es que vayan al Congreso precisamente por eso, porque tienen miedo. Tienen miedo del pueblo. Pues habría que tener esa conciencia de pueblo y decir, mira, políticos no lo están haciendo bien. Bueno, entonces, después de todo esto, de esta retaíla revolucionaria, a mí ya también se me ha metido la torrija. Semper Tyrannis. Agustín lo veía muy reivindicativo. Sí, vale, venga, nos vamos a la huelga, vamos a hacer huelga de exámenes caídos. A ver, tenemos claro de que tiene que haber un gasto público. Es decir, el Estado, si nos quiere ofrecer algo, se tiene que gastar dinero. Huelga en la puerta de Focán. Vale, todo el mundo hace el examen en la calle. A mano. Sí, sí, aprobado general. Eso es lo que todo el mundo quiere, aprobado general. A ver, entonces, lo que tenemos que tener claro es que actualmente en cómo está configurado la administración en España, ¿vale? Tenemos una administración central, una administración autonómica, luego tenemos una administración local, ¿vale? Tenemos varios tipos de administraciones y todas esas administraciones van a incurrir en unos gastos para poder ofrecernos los servicios que los ciudadanos necesitan o demandan. ¿Vale? Que la aprobado general no existe como la política. Bueno, entonces, todas estas administraciones, tanto la central, autonómica, local, ¿vale? Pues van a necesitar, pues obviamente, para poder hacer esos gastos, obtener ingresos. ¿Vale? Entonces, esos ingresos, como pongo aquí, pueden ser de dos tipos. Pueden ser ordinarios o extraordinarios. Es decir, los ingresos ordinarios básicamente son aquellos ingresos que se perpetúan en el tiempo de una manera periódica. ¿Alguien me puede decir ejemplos de ingresos periódicos que pueden ser considerados ingresos ordinarios? Dime, Grima. Ajá. Por ejemplo, Fernando está diciendo el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles. Nuria está diciendo el IGI, que es el impuesto general indirecto canario. Manuel está diciendo el IRPH. El IRPH por ahora no lo conozco. IRPH, eso parece un tipo de sangre, exacto, estábamos pensando en lo mismo. Es el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. El impuesto de circulación, también
realmente lo que se denomina es impuesto de vehículo de tracción mecánica. ¿Vale? Entonces, todo eso son ingresos ordinarios, pero dentro de ahí, todos esos son, como dice Agustín, tributos. ¿Vale? Pero también el Estado puede obtener ingresos de otras fuentes. Por ejemplo, aquí dice de las rentas producidas por los bienes públicos. Imagínense que el Estado tiene un edificio y que resulta que ese edificio se arrienda pues a una empresa. Y esa empresa pues paga un alquiler por ese edificio. Pues eso también puede ser un ingreso público. Y después también aquellos ingresos, por ejemplo, Manuel dice una concesión administrativa, también podría ser cierto. Los impuestos de la gasolina, eso entra dentro de los tributos. Pero después, por ejemplo, también el Estado, aunque cada vez menos, tiene participaciones en empresas públicas o en entidades públicas. Por ejemplo, una que siempre yo pongo ejemplo es AENA, que ahora dice que la quieren privatizar. ¿Vale? Pues AENA, por ejemplo, yo no sé, antes, yo creo que ahora lo iban a poner, no sé si lo han puesto ya. Por ejemplo, antes los carritos del aeropuerto eran gratis. Pues lo que decía AENA era que iba a poner por cada carrito, si lo querías usar, 1 euro. 1 euro por usar el carrito para llevar la maleta. Pues eso, por ejemplo, sería un ingreso que obtiene una entidad pública que es AENA y que resulta que después me parece que lo pierdes, Agustín. No sé si al final lo han puesto, porque yo hace tiempo que no cojo carritos en los aeropuertos, porque hace tiempo que no salgo de la isla. Pero yo lo leí que querían ponerlo. Es decir, que si tú usas el carro, pues 1 euro. Como Ryanair, que te cobra por otro, que te cobran por todo. Pues por usar los carros, 1 euro. No lo sé si existe en otros países, sinceramente, Agustín, no lo sé. Bueno, pero como se suele decir, la pela es la pela. ¿Sí o no? Entonces, si le quieren sacar rentabilidad, pues te van a cobrar por eso. ¿Vale? Y luego están los ingresos extraordinarios. ¿Vale? Los ingresos extraordinarios son aquellos ingresos que obtiene el Estado por circunstancias, digamos, extraordinarias. Por ejemplo, cuando se vende una empresa pública, ¿vale? Y la compra una empresa privada o accionistas privados, pues obviamente por esa venta, pues el Estado obtiene unos ingresos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hizo, por ejemplo, en los gobiernos de José María Aznar, cuando se privatizaron, por ejemplo, Iberia, pues parte de las acciones que tenía el Estado en Iberia, pues se lo vendió a accionistas privados. Y entonces los accionistas privados le dan dinero al gobierno y al Estado, no al gobierno, y el Estado obtiene dinero. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí pues sería un ingreso extraordinario. ¿Las multas de tráfico podrían ser un ingreso extraordinario? Sí, lo podríamos encajar dentro de ahí, porque no tiene una periodicidad. Lo que pasa es que cada vez más lo que se hace de las direcciones de, por ejemplo, la Guardia Civil es que, o de la policía local, es que los guardias intenten poner las más multas posibles para así recaudar más. Puede ser. ¿Vale? Entonces, lo importante es que aquí tenemos que ver que del concepto de ingresos públicos y de gasto público, los rescates pedidos, rescate, eh, vamos a ver, todavía que yo sepa, España no ha pedido ningún rescate. Lo único que se ha hecho es dar un dinero a unas entidades privadas que son bancos, ¿vale? Para que se saneen.
Entonces realmente no se le ha dado un préstamo al Estado español, se ha dado un préstamo a entidades bancarias privadas. Luego otra cosa es quién luego vaya a pagar eso. Es decir, Bankia, por ejemplo, se le ha inyectado un porrón de dinero. Y Bankia no es el Estado. Bankia es una entidad privada. Lo que pasa es que por su mala gestión, pues resulta que se ha visto con un agujero un montón de grande de dinero. Y ahora resulta que le han tenido que dar dinero porque si no, no podría hacer frente al dinero que tiene que devolver. O sea que en este caso lo que hemos hecho es premiar a entidades privadas por haberlo hecho mal. Premiar dándole dinero. Que la verdad que también tiene narices la cosa. O sea, una empresa lo hace mal y resulta que lo que hace otro Estado es que le da dinero a esa empresa privada. La verdad que es un poco, si lo miras así, incluso es un poco kafkiano. Es como si un trabajador lo hace mal en su trabajo y resulta que encima, por lo mal que lo ha hecho, se le da dinero y se le premia, digamos. Dice, mira, tú lo has hecho mal, pero bueno, ven. Sí, porque estamos actualmente en una sociedad en la cual eh, los beneficios son privados, es decir, una entidad tiene beneficios, pues esos beneficios son para los accionistas. Pero resulta que hay determinadas entidades que, si tienen pérdidas, resulta que las tenemos que pagarlos todos, no solamente las personas de esa entidad. Y de verdad que eso es un poco grave. Es decir, estamos en un entorno en el cual se privatizan las pérdidas, los beneficios, pero se socializan las pérdidas. Y eso la verdad que es muy injusto. ¿Qué culpa tengo yo de que tenga que pagar los desmanes que ha hecho una persona en un banco? Pues si lo ha hecho mal el banco, que las personas que tienen metido dentro del dinero del banco, pues tienen que... El banco tendrá que ver cómo sale, pero no vengas a una persona que no tiene nada que ver con ese banco a que tenga que pagar sus desmanes porque lo haya hecho mal. La verdad que eso socialmente me parece tremendamente injusto. No sé qué pensarán ustedes. Bueno, pues entonces, la expresión de cuáles van a ser esos gastos y cuáles van a ser esos ingresos va a venir en lo que se denomina los presupuestos. Y esos presupuestos, pues, van a venir dados en las entidades locales, en la Administración Central del Estado y en las comunidades autónomas. Cada una de ellas va a tener su presupuesto. En cada una de ellas se van a expresar cuáles van a ser sus gastos, en qué se van a gastar el dinero y de dónde va a venir el dinero que necesitan para esos gastos. ¿Vale? Entonces aquí les dice que para controlar todo eso, pues existe un sistema de registro que se denomina la contabilidad pública local, ¿vale? Que no me voy a meter ahí, ¿vale? Y que no vamos a ver, ¿vale? Entonces, seguimos para abajo. Aquí les habla de los principios contables, de que ya los hemos visto en el plan general contable, que ustedes lo han leído, ¿vale? Y entonces llegamos al tema 9 que habla de las normas básicas del sistema fiscal español, ¿vale? Entonces aquí les dice que las normas básicas que rigen el sistema fiscal español son estas cuatro: la Constitución española, la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria y las leyes de los presupuestos generales del Estado y sus leyes de acompañamiento. Entonces, yo les he puesto aquí en la plataforma dos de esos textos normativos. Uno que es la Constitución española
que yo no sé si lo vieron en el primer curso alguna cosa de esto, de la Constitución Española, lo vieron en algún momento, en alguna de las asignaturas. Yo como el año pasado pues no estuve desde el principio de ustedes, con ustedes, pues no sé si vieron algo o no. ¿Vale? Y entonces la Constitución Española pues es el texto legal básico sobre el cual se asientan todas las demás leyes. Y entonces pues la Constitución Española se divide en títulos, ¿vale? En capítulos, ¿vale? Y en artículos, ¿vale? Y entonces hay uno de ellos que es el título séptimo, que específicamente, por ejemplo, nos habla solamente de economía y hacienda, ¿vale? Y que ahí pues nos vemos toda la cuestión relacionada con los impuestos, ¿vale? Entonces, el título séptimo, ¿vale? Pero después existe otra ley básica que es la Ley General Tributaria, que es la que yo les he puesto aquí, ¿vale? Que la tienen ahí colgada también en la plataforma, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas, vamos a ver, es interesante, y eso lo digo porque en el trabajo de oficina, sobre todo, por ejemplo, en mayor o menor medida siempre se van, en el ámbito de la oficina, en el ámbito de las empresas, se van a ver obligados a que ustedes tengan que manejar textos legislativos o textos normativos. Entonces, es interesante de que ustedes se acostumbren a ver leyes, ¿vale? Por lo general, esto es como en las matemáticas. Hay personas que tienen, por ejemplo, yuyu las matemáticas. Y ya ven una fórmula y ya les entra el yuyu. Pues esto es igual. Hay veces en que nosotros vemos una ley, un texto legislativo, y hay gente que, por desgracia, desde un principio nos da el yuyu de verlo. Entonces, tienen que acostumbrarse también a ver textos legales. Entonces, por eso yo les he puesto, por ejemplo, aquí la Ley General Tributaria. Entonces, siempre, por lo general, una ley siempre tiene la misma estructura. Las leyes suelen tener un preámbulo o introducción en el cual se exponen las razones por las cuales esa ley se hace. Por ejemplo, aquí, en esta ley, la Ley General Tributaria, la página 1 las habla de la exposición de motivos. Y aquí lo que nos viene a decir es por qué es esta ley. Pues sí, vamos a ver, es fundamental, por ejemplo, estar todo el día viendo el BOE. Todo el mundo sabe cómo se maneja el BOE, el Boletín Oficial del Estado. ¿Lo han visto alguna vez? Y el BOC también, Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial de la Provincia. Ahora ya, por ejemplo, todo el BOE, como que sí bastante, que ya lo han visto, manejar el BOE. Aquí, por ejemplo, tienen el Boletín Oficial del Estado, los boletines autonómicos y el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Entonces, siempre los boletines se actualizan diariamente. Entonces, por ejemplo, aquí en el BOE, aquí te aparece, por ejemplo, aparece aquí lo que se actualizó el día 14. Pinchan en el día 14 y aquí les aparecen todas las disposiciones normativas que los distintos ministerios han editado en el día de hoy. Entonces ustedes, pues yo qué sé, pues están en el área o tienen una empresa relacionada con la educación, sí, dentro de las subvenciones, sí, exacto. Pues por ejemplo, aquí por ejemplo, fíjense, en el día de hoy se ha editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el currículo de educación primaria. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un colegio en el cual se da pues educación primaria, educación de EGB o educación primaria, pues esto te interesaría. Entonces, tú le das, pinchas y directamente se te pone a ver lo que es. ¿Vale? Entonces, ya les digo, en las empresas se suele usar mucho
Yo, por ejemplo, cuando he estado trabajando en departamentos de administración, yo, por ejemplo, estaba todos los días viendo el BOE, en este caso, de la comunidad autónoma para ver lo último que había salido en referencia a lo que se hacía en esa empresa. Entonces es importante que ustedes se habitúen a manejar las leyes, a manejar todas estas normativas. Entonces, tienen que acostumbrarse a saber leer. Es decir, como ustedes ven, una ley tiene mucha palabrería. Entonces, ustedes lo que tienen que ir es saber buscar lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, aquí en esta ley, en la Ley General Tributaria, pues la exposición de motivos es bastante larga. Entonces, a mí lo que me interesa es el articulado de la ley. Agustín está empeñado en que use la función buscar. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí la ley empieza en el artículo 1 que dice objeto y ámbito de aplicación de la ley. ¿Vale? Entonces, aquí dice en el apartado 2, dice, esta ley establece asimismo los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la administración tributaria por aplicación en España, ¿vale?, de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o otros convenios internacionales. Básicamente lo que nos viene a decir es que la norma tributaria básica de aplicación en España. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con lo que veíamos en el tema. Ya les digo que el tema este de tributos y todo esto es un poco árido. Es un poco coñazo. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero, pues sí, es una buena idea, Agustín, lo de buscar con la función de buscar. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se queden claro, al menos hoy como introducción de este tema, es esto, lo de los ingresos y los gastos públicos, lo del presupuesto, y luego el concepto de, que lo tenemos aquí, lo de las clases de tributo. Es decir, ustedes me han dicho ya que hay una fuente de ingresos que son varios impuestos que ustedes me han dicho. Vamos a ver, estamos en el tema 3. Entonces, Fernando, yo tengo que colgar 3 temas más. No, 3 temas más, que son temas 4, documentos administrativos de la compraventa, temas 5, documentos de pago y temas 6, gestión de inventario. Entonces, yo espero la semana que viene terminar el tema 3 y ya tener colgados el 4. Incluso yo creo que la semana que viene ya estén abiertos el 4, el 5 y el 6, para que ustedes lo vayan mirando. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ustedes estuvieron diciendo IRPF, estuvieron diciendo impuestos de sociedades, estuvieron diciendo IVA, estuvieron diciendo IGIC, ¿vale? Entonces, esos son fuentes de ingresos públicos, esos son tributos. Pero lo que tenemos que tener claro es que no solamente lo que se denominan tributos son impuestos, que es lo que estamos diciendo ustedes. Un impuesto, como pone aquí, son pagos exigidos por una administración pública sin que exista una prestación directa para el particular, ya que se destinan a los gastos realizados para satisfacer las necesidades colectivas. ¿Qué quiere decir que es un impuesto? Un impuesto es algo que le pagamos a una administración pública, ya sea un ayuntamiento, ya sea una comunidad autónoma, ya sea el Estado central, pero que por ese impuesto no nos piden una contraprestación. Es decir, nosotros no podemos exigir una contraprestación directa. Piensen, por ejemplo, en el impuesto a la renta de las personas físicas. El impuesto a la renta de las personas físicas, uno de los hechos imponibles que grava ese impuesto es la obtención de rentas del trabajo. Es decir, por el trabajo por cuenta ajena o también por el trabajo por cuenta propia, pero el caso más clásico es el trabajo por cuenta ajena, por obtención de rentas por trabajo, pues tú tienes que pagar un impuesto, ¿vale? Pero resulta que el Estado, por pagar ese impuesto, tú no tienes ninguna contraprestación de forma directa.
Pues eso es un impuesto, por ejemplo. El IGIC, el Impuesto General del Indirect Canario, es un impuesto que en este caso grava el consumo. Grava el consumo, o grava las importaciones de bienes, o grava las prestaciones de servicio. Pero tú por ese impuesto no tienes una contraprestación directa de un servicio. ¿Vale? ¿Cómo vas ahí, Grimanese? Que no te veo. ¿Estás durmiendo? ¿Vale? Entonces, todo eso son impuestos. Pero existen otro tipo de tributos, que son también ingresos públicos, ¿vale? Pero que en este caso sí se tiene algún tipo de contraprestación. Y son las tasas y son las contribuciones especiales. Entonces, ¿qué es una tasa? Dice, es una prestación de dinero pública hecho por un organismo público por un particular por utilizar servicios públicos. Entonces, por ejemplo, la basura, es decir, las tasas universitarias, exacto, Nuria. Por ejemplo, el caso de Nuria, tú, por ejemplo, pagas un dinero, ¿vale? En este caso, pues una universidad que dependerá del Ministerio de Educación y Ciencia. Pues sí, parece que Nuria, conforme va llegando la noche, resulta que se va espabilando. ¿Será que Nuria tiene algo así como una especie de tipo vampiro? Despierta por la noche y está con la morriña por el día. Entonces, en este caso, por ejemplo, la basura, nosotros pagamos una tasa de basura, ¿vale? Y resulta que en este caso el ayuntamiento, a cambio, nos da ese servicio de recoger nuestros desperdicios. Porque al fin y al cabo lo que hace es eso. Los desperdicios que generamos nosotros, pues el ayuntamiento nos recoge ese dinero, nos recoge la basura, ¿vale? Por ejemplo, el DNI lo podemos asimilar también a una tasa. Nosotros vamos a la comisaría y resulta que nosotros le pagamos allí una cantidad y ellos nos hacen el servicio de darnos la renovación del carnet de conducir, también es otra tasa, ¿vale? ¿Sí? 27 euros. ¿Pero eso qué fue? ¿Lo de el examen médico o directamente la renovación? Lo que se lleva... Sí, la verdad es que es un chollo. Me gustaría también tener un tipo de ese negocio. Vale, pues eso son tasas. Vale, pero son tributos también, ¿eh? Ah, tampoco puedes pagar con tarjeta de crédito. Ah, pues eso no lo sabía. Bueno, a ver, ¿tienen claro lo que es una tasa? ¿Y tienen claro lo que es un impuesto? ¿Y tienen claro de que tasas e impuestos, aun siendo cosas diferentes, aun siendo pagos, son tributos? Sí, obviamente. Obviamente, Agustín, sí, obviamente, por ejemplo, lo de la basura, ahí más bien no te queda mucho margen, porque obviamente, Agustín, la basura no te la puedes dejar en casa, no puedes llevarla a la calle y quemarla. Obviamente ahí, pues la tasa la vamos a tener que pagar también, más o menos. Pero hay una diferencia. Y luego está la contribución especial. ¿Qué es una contribución? Es decir, es una prestación que se le hace a un ente público pagando un dinero y el ente público te hace algún tipo de obra o te hace algún tipo de acondicionamiento, ¿vale? O te permite tú poder hacer algo en un área pública de forma que tú vas a obtener un beneficio que incrementa pues el valor de algo que tú tienes. Por ejemplo, tú tienes una casa que está en el campo y resulta que tú solamente puedes llegar a ella por un camino de tierra.
Pero resulta que después viene el ayuntamiento y te dice, mire, si usted me paga tanto, yo lo que le voy a hacer es con mis máquinas le voy a asfaltar el camino para que llegue hasta su casa. Podría ser, Nuria, no lo sé. Tendríamos que preguntárselo a ciertos partidos. Entonces, obviamente, si a mí me faltan la carretera para que llegue hasta mi casa, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Tiene menos o más valor? Más valor. Y entonces, obviamente, por ese incremento de valor, lo que me pide ese ente local es que yo contribuya pagando a esa obra, en este caso de acondicionamiento de la carretera que me ha hecho el ayuntamiento. Otra cosa que, por ejemplo, puede suponer es una contribución especial, es cuando, por ejemplo, como dice aquí, una cafetería que quiere poner pues las sillas y mesas en la acera. Y resulta que lo que le hace el ayuntamiento es acondicionar esa acera para que esa cafetería pues pueda poner, por ejemplo, las mesas y las sillas y las cosas que se ponen encima para que no haya sol, ¿vale? Pérgola. Ah, pues no conocía ese nombre así. Para que se pueda poner ahí en la calle. ¿Vale? Pues entonces lo que se hace, pues se le paga una contribución especial. ¿Vale? Pues entonces, pues por eso, con esto que yo lo que les estoy diciendo, pues ya pueden ir haciendo. Ustedes verán que hay una... Sí, eso es otra cosa. Por poder poner la mesa, sí, tienes que pagar tasa. Pero, por hacer una obra de acondicionamiento para que tú puedas poner las mesas, eso sería una contribución. ¿Vale? Siempre tiene que hacer algo que te haga ese ente público, pero que por hacerlo, el ente público, tú obtienes un incremento de valor de la propiedad en este caso. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ir haciendo el 1 y pueden ir haciendo el ejercicio 2. ¿Lo ven? Ok. Pues nada, pues hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar en los tributos. Ya la semana que viene, a las 5, ¿vale? Miércoles que viene, pues ya seguiré y yo pues les seguiré explicando las cosas más importantes y que son necesarias para el examen de junio referente al sistema fiscal aquí en este tema. ¿Vale? Y les explicaré también cómo hacer los ejercicios, porque los ejercicios es donde caerán las cosas del examen. ¿Ok? Obviamente tendrán que aplicar cosas que hay aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si pueden lo posible, pues no se pierdan la clase de la semana que viene. ¿Ok? Pues nada, con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo miércoles. Pues, como ya te dije en el mensaje, Agustín, le he pasado un mensaje al departamento de informática para ver qué pasó, a ver si me contesta y me dice qué es lo que pasó porque no lo ha subido todavía. ¿Ok? Pues nada, nos vemos el próximo miércoles a las 5. Que no empache. Bueno, pues ya saben, traigan torrijas el miércoles que viene también.